Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, especialmente el versículo 8, y hoy el versículo 8b, donde después de decirle, ¿verdad?, del ángel, en el A, le dice, tienes que ponerte el cinturón y las sandalias. Ya dijimos el cinturón, que significa el estrecharse, el luchar, el hacer un camino, todo lo que significa también el proveerse. Recuerden que el cinturón de por sí tiene muchas significaciones. Y por otra parte están las sandalias. Las sandalias de por sí significan la protección, significa ser propietario de algo. Los esclavos no llevaban calzados y así sucesivamente. O sea, todo lo que significa entonces el caminar, el hacer un trayecto. Todo esto significa tanto el cinturón como también las sandalias. Y ahora Pedro lo hizo, decíamos, habíamos concluido de esta manera con el versículo 8a. Pero continúa, y eso es lo que hoy nosotros en nuestro curso bíblico del día de hoy queremos subrayar. Después le dijo, cúbrete con el manto y sígueme. Aquí viene otra orden de parte de Dios, otra orden de parte del ángel. Cúbrete con el manto y sígueme. Recordemos que toda esta narración desde el versículo 6 hasta el versículo 11 nos está hablando sobre la liberación milagrosa de Pedro. Liberación milagrosa. Es lo que nosotros entendemos, pero sin embargo después, cuando comenzamos a entrar detalle por detalle, mucho más que milagros, así como nosotros podemos entender, ¿verdad? Como una fuerza externa. Más que una fuerza externa, simplemente veían de yaro allá, sin embargo aquí había sido, cada una de estas palabras tienen una simbología profundísima, en donde el actuar de Dios se realiza, entre comillas, decíamos, por causas segundas. Santo Tomás hija ya lleva causas segundas y dice, manifesta a través de las otras personas, a través de tus padres, a través de tus abuelos, a través de situaciones, a través de un accidente, a través de una alegría, a través de una fiesta, a través de un llamado, en fin, ya pisacá, ñahendú, maeva peñan de yara las ñande. A peñan de apetuume, ahí viene esa claridad que justamente aquí también aparece, porque en el versículo 7
decíamos la irrupción de Dios como el escatón, Dios que entra, interviene en nuestra historia. De pronto apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. Habíamos dicho toda esta significación también, lo que es un calabozo, lugar de muerte, un calabozo, un lugar oscuro, un calabozo significa donde nosotros ya no llegamos a entender porque no tenemos la luz, no tenemos la iluminación. Pero Pepe que Yara, cuando parece que estamos tocando fondo, tocar fondo. Opeye entonces ñande yara ñande mopua yegina, opeye ñande yara besaka ñande hay ñande arupire guatana apei salare yapobana. Y aquí, en este versículo que viene a continuación, en el versículo 8, versículo 8b, sobre todo después le dijo, cúbrete con el manto y sígueme. Ya es a mí entonces, Eva la dice, el manto de por sí, el sentido figurado, porque aquí lo más importante que nosotros tenemos que entender no es una interpretación así tan literal como muchas veces lastimosamente hacen, ¿verdad?, los protestantes o lastimosamente las sectas. Hago la gente confundir pa. Como ya hay muchas veces da ya ley, da ya entendéis, da ya esa pe hay ni mo lleva y cuai te veo con ya lleva, pero sin embargo están diciendo cualquier cosa, ¿verdad? Entonces pues ya atender. Ya atender añas en duja y cuamba. Es la ñande ya las dice añande con este simbolismo también, porque aquí estamos llenos de la cuestión simbólica, lo que nosotros le llamamos también toda la cuestión analógica. Entonces es análogo nuestra propia vida que se maneja y nosotros que entendemos a través de los símbolos, nosotros que entendemos a través de las representaciones. Esto es un lenguaje que nosotros tenemos que reflexionar, entender, saber, para luego poder, desde esa interpretación, llevarlo sobre todo a nuestra vida. Aquí en síntesis se está hablando de actitudes, de nuestra misma forma de vivir. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos nosotros iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece. Desde el libro del Éxodo estamos iniciando capítulo 1, versículos 7 al 14 y luego el versículo 22. Los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron hasta convertirse en una muchedumbre numerosa. Mientras tanto asumió el poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Él dijo a su pueblo, el pueblo de los israelitas es más numeroso y fuerte que nosotros. Es preciso tomar precauciones contra él para impedir que siga multiplicándose. De lo contrario, en caso de guerra, se pondrá de parte de nuestros enemigos, combatirá contra nosotros y él se irá del país. Entonces los egipcios pusieron a Israel a las órdenes de capataces para que lo oprimieran con trabajos forzados. Israel construyó para el faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés. Pero a medida que aumentaba la opresión, más se multiplicaba y se expandía. Queridos amigos, la palabra de Dios continúa y nos hace tomar conciencia. En primer lugar, la realización ya de la primera promesa de parte de Dios. Génesis capítulo 12, del 1 al 3, ¿se acuerdan? Además de dejar tu tierra, yo te daré la descendencia, te daré la descendencia. Anabe, Yahuerecoma, capítulo 1 del Éxodo, versículo 7. El pueblo que se multiplicaba hasta llenar la tierra. Qué interesante. Upeago, ñande guanaje y sejina lleva peñande yara iba cueñande.
Peñan de yara o prometeba de cueñan de na ave hoy coma gato. O peareñan de ya esa peana ya esana ya hoy peñan de yara. Oñe es agüeya peñan de yara y agüeya con año. Ñan de ya huere coma hina. Peja o me seba cueñan de jaume ema hoy gato ñan de. Y así entonces viene una segunda partecita, porque viene, queridos amigos, en cuanto que nosotros, como comunidad, como nación, vamos creciendo, comienzan ya también los problemas. Y aquí es el problema de la propia identidad del pueblo. ¿Por qué? Y porque justamente aparecen otros que comienzan a interferir sobre la vida del pueblo. Entonces es importante tomar conciencia cuáles son esos factores negativos que vienen contra nosotros. Aquí el pueblo es acechado y es casi llevado al genocidio, a la muerte. Es lo que nos puede suceder también a nosotros. Es lo que puede suceder con cada cultura, con cada nación, cuando nosotros no tenemos los valores y los principios de Dios. Nos oprimen. Es la opresión del pecado. Es la opresión de las personas inescrupulosas, queridos amigos, que se aprovechan sencillamente de nuestra buena voluntad o de nuestro buen deseo. Pidamos hoy entonces la gracia, ¿verdad?, de ese acompañamiento y cercanía de Dios para que podamos mejorar siempre, para que podamos ser una nación que escucha y que vive de acuerdo a los valores y principios de Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, oh, yeah. Río Squad, oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz. He seguido la estrella, como aquellos sabios, hoy te glorifico con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero. Tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero. Jesús, eres el primero, sigue el amor verdadero. Se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo
Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. En el Nuevo Testamento estamos nosotros reflexionando con este versículo 8b. Después le dijo, el ángel, se entiende, cúbrete con el manto y sígueme. Bueno, ahora tenés que cubrirte con el manto y tienes que seguirme. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que le está diciendo entonces Dios? Porque el ángel, ¿se acuerdan? Angelos es el enviado. Ustedes saben que dentro de los estudios también tendríamos que entrar también a hablar un poco lo que significa el angelos, el ángel, ¿verdad? Y quiere decir el enviado. En síntesis, si uno va profundizando un poco más, se va a dar cuenta que el ángel es Dios mismo, ¿verdad? O sea, es la virtud, es la forma como Dios mismo está expresando su virtud o como Dios está expresando una de las características de sus manifestaciones, ¿entienden? Vamos a ser más sencillo, ¿verdad? Y a través del ejemplo vamos a entender. Casi es como decir un modalismo. Eso es para ser más sencillo, modalismo, una forma de el modo en que Dios se manifiesta, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra Gabar, de ahí viene el nombre de Gabriel, ¿verdad? El ángel Gabriel fue enviado a una ciudad junto a una mujer llamada María. Gabar, su nombre, ¿verdad? Era María, el ángel Gabriel. Pero ahí se petera pea, ¿viste? Aquí está la función, porque Gabar quiere decir fecundar, Gabar quiere decir fuerza. Gabar significa entonces engendrar, es la fuerza de Dios. Gabar, de ahí viene la palabra también los Giborim, ¿verdad? Giborim es el ejército, es el que tiene la fuerza, el que batalla. Y bueno, y así. Él significa Dios, ¿verdad? Gabar, y así. Hay otros nombres, por ejemplo, Mijomoel, quien como Dios, Miguel, para allá de traducción me llevo en Ecogen. Pero se dan cuenta que es un modo como Dios está actuando. Entonces es Dios mismo, ¿quién como Dios? Entonces, la representación, tenemos que entrar también en las teologías, ¿verdad? Porque hay teologías, según Bellhausen, uno de los grandes estudiosos alemanes, ¿verdad? Nos hablaba de los simbolismos, ¿verdad? O sea, todo lo que significa esto. Y entonces hablaba de formas de presentar también lo que se les llama las tradiciones. Cada tradición tiene una forma de hablar, cada tradición tiene una forma de expresar a Dios, de expresar su cultura. Bueno, eso es lo que entiende este gran estudioso, ¿verdad? Y entonces, haciendo una combinación de todos estos estudios, entendiendo un poco así, en forma general no vamos a entrar muy profundamente en cada detalle, ¿verdad? Pero
Por ejemplo, Rafael, ¿verdad? Es el mismo Dios, Rafa, que cura, Dios que cura, dice la Rafael. Mijomoel es el Dios que lucha. ¿Quién como Dios? Ya dijimos, Gabar El. Y así, cada uno entonces de estos nombres nos van dando a entender un modo como Dios se manifiesta. Por eso le estaba diciendo modalismo, más o menos así. Bueno, pero hay tantas lindas teorías que nos enriquecen. A veces y aquí, directamente, cuando encontramos esto que nos dice en el versículo 8b, ciertamente que tiene un significado simbólico también, porque le está diciendo directamente, el ángel le dijo, cúbrete con el manto y sígueme. Si ya le había dicho por una parte, tienes que ponerte el cinturón y las sandalias, y hemos explicado en el curso anterior lo que es el cinturón y la sandalia, ahora también vamos a entrar un poco en entender qué significa esto de cúbrete con el manto y luego sígueme. Volvemos enseguida con más de Yarañé e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Que necesitas mi amor, me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos.
subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz, y en cada misa tú repites tu sacrificio. Jesús, mi amigo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes
a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 12, versículo 8b, y nos dice el ángel, ¿verdad?, que le dice directamente aquí a Pedro. Le dice, cúbrete con el manto y sígueme. Vamos a ver un poco la palabra manto. Tiene muchos significados, vamos a ir mirando principalmente en sentido figurado lo que significa esta palabrita. Una pieza de ropaje exterior representa la bendición y la protección de Dios. Presento por aquí. Bendición y protección de Dios. Ropaje nos cubre. Opear en Ojinayepa. Yandela Yikuaja Yaesha es un Dios que nos protege. Yande oigo beñandero uro hinambaela lleva ñamoye de ñande poncho ya yo pesa ya. De poncho yarare hoy na pesa de o sea, una sábana que te cubrís, una frazada. El manto, ¿verdad? El manto es el que te protege. El manto es el que te cubre. Más aún, nosotros sabemos que el manto también es el que cubre, ¿qué cosa? La desnudez del cuerpo. La desnudez. Entonces significa también la propia dignidad, ¿verdad? Porque la opio era gente lleva ñatioinio, ñati, viste que nos viene, parece, esa forma de pensar enseguida, esa vergüenza. Sin embargo, el manto que te cubre, que te protege, que quiere decir protección de Dios también, protege tu propia dignidad. Y así entonces, ya que el manto nos arropa y nos resguarda a sí mismo también el Señor, tiene misericordia de nosotros. Por lo tanto, en la Biblia encontramos varios significados y vamos a ver un poco algunos de estos significados en cuanto al vestir, como nosotros entendemos. El manto significa, por ejemplo, amor. Entonces, el echar el manto, ¿verdad? El amor, el cariño. También significa justicia, porque el pobre, ¿verdad?, que anda desnudo, quiere decir que falta yo de la justicia. Qué lindo que es esto, ¿verdad?, si nosotros entendemos, porque ñandeco ya sabe calle, ya sabe mi semáforo cuera me lleva gente ñande ya se lleva
aosorocue, ¿verdad? Gente que está, entre comillas, vamos a decirlo así, mal vestida, decimos, ¿verdad? Aosorocue, que no tiene nada, la pobreza, ¿se dan cuenta? Entonces eso ya te está mostrando la falta de dignidad. Como así también cuando uno va a una fiesta y se encuentra, ¿verdad? Y ande ya y coqueta y típico con lleva y coqueta. Entonces quiere decir que el manto, ¿verdad? Que cubre, que le da dignidad, que le da hermosura, que le da esplendor entonces a la persona, ¿viste? Y entonces ese significado es el significado de la justicia. El hombre que tiene que ser, entre comillas, el hombre, la persona como tal, tiene que ser una persona coqueta, ya eso es. ¿Pero por qué? Porque vive la justicia. Y entonces cuando te vas a un país o en cualquier lugar, a una región, en nuestro mismo país o en las calles, donde sea, entonces encontramos gente harapienta, ahí está, harapienta, es todo lo contrario, ¿verdad? Del manto, de la dignidad, de devolverte como hombre tu propia dignidad, tu propia hermosura, es porque estás entonces viviendo la injusticia de una sociedad, ciertamente. ¿Por qué yo estoy así? ¿Por qué estoy harapiento? ¿Por qué estoy con esta ropa, verdad? Entonces es importante tener en cuenta. Luego también ya dijimos el hecho de arroparnos, de protección del Señor. El Señor nos protege, el manto te protege del frío, te protege de todo lo que puede ser entonces cosas extrañas, lleva. Bueno, también el manto significa alegría, el manto significa adoración, el manto significa en la Biblia misericordia. Bueno, todas estas cositas, ¿por qué? Y porque dice, ¿verdad? Compartir el manto a quien te pide el manto y dale también, ¿verdad? Es misericordia, es amor, es respuesta, es cariño, es alegría también que sale desde adentro, compartir el propio manto. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del Paí Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza
para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz, en Jesús. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. El libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia y el último libro de la Torá. Después del éxodo de Egipto, Israel estuvo en el monte Sinaí por 1 año, entrando en un pacto con su Dios. Y luego tuvieron un desastroso viaje a través del desierto, y la generación del éxodo se descalificó a sí misma para entrar en la tierra prometida de Abraham. Así que Deuteronomio inicia con Moisés delante de esta nueva generación explicándoles la Torá. Y es a partir de aquí que el diseño y el propósito del libro se desarrollan. Deuteronomio está formado por una serie de discursos de Moisés donde él está solicitando a la nueva generación de Israel a ser fieles al pacto con su Dios. En el centro del libro está una colección de leyes, las cuales son los términos del pacto entre Dios e Israel. Algunas de las leyes son nuevas, pero muchas son repeticiones de las leyes dadas anteriormente en el monte Sinaí. Y de este hecho es de donde el libro recibe su nombre, de la palabra griega Deuteronomion, que significa segunda ley. Alrededor de estas leyes se encuentran 2 secciones externas con discursos de Moisés. Cada una de estas están divididas en 2 partes. Profundicemos y veamos cómo funciona todo esto. Así que, primero que nada, Moisés resume la historia hasta ahora y resalta lo rebelde que fue la anterior generación, contrastando con la gracia constante de Dios y su provisión en el desierto. Y Dios sí trajo su justicia sobre ellos, pero no abandonó sus promesas del pacto.
Después de esto siguen una serie de sermones muy apasionados donde Moisés llama a esta nueva generación a ser más fieles al pacto que lo que sus padres habían sido. Él les recuerda los 10 mandamientos y luego el centro de esta sección es una famosa enseñanza llamada el Shema. Moisés dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta se convirtió en una oración diaria muy importante en el judaísmo, y esta une todos los temas de este libro. Así que la palabra escucha, Shema en hebreo, significa mucho más que solo oír. Su significado incluye responder a lo que oyes, o en español diríamos obedece. Y la palabra amarás en hebreo también significa mucho más que solo una emoción o sentimiento. Se trata de una decisión devota, de todo corazón a Dios, la cual involucra tu voluntad y tus emociones, tu mente y tu corazón. Ahora, para Israel su obediencia y devoción a Dios servían a un propósito mucho más grande. La obediencia a las leyes de Dios haría a Israel un pueblo único entre las naciones, justo como dijo Dios en el monte Sinaí. Ellos se convertirán en un reino de sacerdotes. Y Moisés ahora dice: ¿cómo? Israel tiene la oportunidad de mostrar al mundo entero la sabiduría y la justicia de Dios obedeciendo sus leyes. Y la otra idea clave en el Shema es que Israel estaba llamado a obedecer y ser devotos únicamente al Señor, o como literalmente dice en el hebreo, el Señor uno es. Ahora, tomando en cuenta el contexto, el punto central es que el Señor es el único Dios a quien Israel debe adorar y obedecer. Israel está a punto de entrar a la tierra de Canaán, donde las personas adoraban ídolos que representaban a todos los diferentes aspectos de la creación: el sol, el clima o el sexo y la guerra. Y en la perspectiva de Moisés, el adorar a esos dioses degrada a los humanos y destruye las comunidades. Pero adorar al Dios de Israel, quien es el Creador y el Redentor, esto guiará a la vida y a la bendición. Y así llegamos a la gran colección de leyes en el centro del libro, y estas están más o menos acomodadas por temas. Así, la sección inicial es acerca de la adoración de Israel a su Dios. Ellos debían tener un templo central donde el único Dios sería adorado. Y Dios también debía ser adorado mediante el cuidado que Israel proveyera a sus pobres. Por ejemplo, todos los israelitas debían apartar 1/10 de su ingreso anual para el templo, pero otro 10 debía apartarse cada 3 años y ser dado a los pobres. Y estas eran la clase de leyes que ponían a Israel en la vanguardia de la justicia en comparación con sus antiguos vecinos. Y todo estaba conectado con la adoración a Dios. La siguiente sección describe las cualidades de carácter de los líderes de Israel. Así que los ancianos, los sacerdotes y los reyes estaban bajo la autoridad de las leyes del pacto, las cuales Dios dijo que Él haría cumplir enviando profetas para pedirle cuenta a los líderes. De manera que en contraste con los vecinos de Israel, donde los reyes eran considerados como divinos y como la ley misma, los líderes de Israel estaban subordinados a la ley y a los profetas. Lo que continúa es una larga sección de leyes acerca de la vida civil de Israel. Reglas sobre el matrimonio, la familia y los negocios, también sobre la justicia social, sobre su sistema social y cómo debían proteger a los huérfanos y a los extranjeros, y luego estas reglas concluyen con más leyes sobre la adoración. Ahora, aquí hay algunos consejos para leer todas estas leyes. Recuerda, primero que nada, que estos son los términos del Pacto del Sinaí dados específicamente al Israel antiguo, quien vivía en una cultura que es muy diferente a la tuya. Y en segundo lugar, no será útil que compares estas leyes con las leyes modernas de una cultura muy diferente. Más bien, estas leyes fueron dadas para apartar a Israel, así que debemos comparar estas leyes con las de los vecinos de Israel, como Asiria y Babilonia. Y cuando haces eso, de repente, las leyes que parecen duras o extrañas se hacen mucho más claras. Puedes darte cuenta que Dios está empujando a Israel a un más alto nivel de justicia que el que se conociera hasta la fecha. Y finalmente, intenta discernir los principios centrales de sabiduría o justicia que están debajo de cualquier ley en particular, y descubrirás algunas cosas bastante profundas. Así que aquí tienes una tarea para obtener créditos extra. Ve a ver cómo el apóstol Pablo hace esto en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 9, y él cita una ley de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4. Es muy interesante. Volvamos a Moisés.
Después de abordar todas estas leyes, emite el reto final de que Israel debe escuchar y amar a su Dios. Él emite primero una advertencia y un ultimátum. Si Israel escucha y obedece a su Dios, todo irá genial. Habrá mucha bendición divina. Pero si ellos no obedecen y se rebelan, habrá hambre, plagas, devastación y eventualmente exilio de la tierra. Y luego Moisés los obliga a tomar una decisión. Él les dice: hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios y escuchando su voz. Pero luego Moisés dice esto: yo sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán de Dios y terminarán en el exilio. Lo que es un poco decepcionante, pero él ha estado con esta gente durante décadas y es bastante claro que sus esperanzas no son muy altas. Pero no todo está perdido, dice Moisés. Un día, cuando Israel esté en el exilio, en algún punto, dice Moisés, ellos pueden volverse a Dios, quien ha dicho con sus propias palabras que circuncidará sus corazones para que puedan amarle con todo su corazón y toda su alma y así tengan vida. Ahora, esta es una vívida metáfora que está diciendo que algo está fundamentalmente mal con el corazón de Israel. Es necio y duro, y es lo mismo que está mal con el corazón de toda la humanidad. Esto regresa a la rebelión de los humanos en el jardín del Edén. Los humanos eligieron separarse de Dios. Ellos quisieron definir por sí mismos el bien y el mal. Y como resultado, arruinaron el mundo bueno de Dios. Pero un día, dice Moisés, Dios hará algo para transformar los corazones de su pueblo, para que puedan realmente escuchar y amar a Dios con todo el corazón. Y entonces serán llevados de vuelta a la vida verdadera. Esta es la promesa que retoman los profetas bíblicos posteriores, Jeremías y Ezequiel, la esperanza de un nuevo corazón. Así que Moisés termina su discurso con un poema de advertencia y luego de bendición. Luego sube a una montaña y muere. Y así termina la Torá. Todas las tensiones de los temas en la historia bíblica son colocados en su lugar, pero se quedan sin resolver. ¿Cuándo vendrá el descendiente de la mujer y derrotará al mal? ¿O cómo rescatará Dios a todo el mundo y bendecirá a todas las naciones a través de esta familia? ¿Y cómo pueden reconciliarse la santidad de Dios con personas que son rebeldes continuamente? ¿Y cómo transformará Dios los corazones de su pueblo? Para saberlo, deberás seguir leyendo. Pero por ahora, de eso trata el libro de Deuteronomio. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Julio, Evangelio según San Juan. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos viendo este versículo 8b de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 8b. Después le dijo: cúbrete con el manto y sígueme. Cúbrete, este verbo también que es un imperativo. Cúbrete, cúbrete. Entonces eres responsable también de buscar la justicia, eres responsable de buscar. Dale, Pedro, como comunidad. Dego la tendota, lleva, cúbrete. Tenés que ser el primero en mostrar, en vivir, en caminar, ¿verdad? Cúbrete con ese manto y comienza a caminar, a trabajar, ¿verdad? Y entonces vemos a lo largo de la Biblia que el manto se menciona también como un accesorio que tiene, entre comillas, tiene el poder. Fíjense que esta mujer, sobre todo en el Evangelio, la mujer enferma que toca el manto de Jesús. Y ahí, ¿qué le pasa a esta mujer que toca el manto de Jesús? Lo cura. Entonces, el manto de Jesús, es como decir entonces a Pedro también el ángel, Dios mismo, cúbrete con ese manto sanador. Cúbrete con ese manto que puede dar vida. ¿A quién le va a dar vida? A tu comunidad. Esto
como significa dignidad también. O sea, ¿qué es lo que le sana a tu familia? ¿Qué es lo que le sana a tus hijos? ¿Qué es lo que le sana cuando vos te das cuenta que tu hijo está en el minoría, en la droga, en los vicios, etcétera, y posiblemente le están faltando dignidad? Pero ¿por qué a los hijos entramos en esta situación de falta de dignidad, falta de respeto, falta de cariño? ¿O tenemos una sociedad así tan dividida o tan golpeada, digamos, por los problemas sociales, por los problemas? Tan maíz con el problema acuerdo upaña de acá y nada, es la que tú le llevas. Ahí está. Nos falta ese manto que nos cura, el manto sanador. Tocar el manto, es decir, tocar la justicia, tocar la dignidad de tu papá, la dignidad de tus hijos mismos. Y eso lo encontramos también, ¿verdad?, en la Biblia. Tocando, dice, inmediatamente se curó de todas sus dolencias. Asimismo, también visto en la historia de la Verónica. La Verónica también. ¿Qué hace la Verónica? La Verónica es la mujer que se acerca a secar el rostro de Jesús durante su camino al Calvario. Y allí entonces, en este manto, queda impregnado, ¿qué cosa? El rostro de Jesús. Entonces, al quitar del rostro su manto y limpio, la sangre del sudor que cubría la cara de Cristo queda entonces impregnada. El manto significa entonces también la misma presencia de un Dios que impregna su vida. ¿En dónde? En la vida del hombre. Impregnar la vida de Dios en la vida nuestra. ¿Se acuerdan que también Eliseo y Elías, cuando va a ser llevado por el carro de fuego, déjame tu manto? Y entonces le dice, por lo menos si llegas a verme, entonces o sea, mi espíritu, aunque sea una tercera parte le pide. Pero al final de cuentas, quiere decir que yo te estoy dejando la misma dignidad, te estoy dejando, eso es lo que se impregna. A través del manto nosotros transmitimos el poder, la gracia de Dios, la dignidad, la justicia, los valores. Entonces, yo pienso que con esto basta y sobra, ¿verdad?, para entender lo que significa el manto y lo que aquí el ángel está diciendo. Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias. Pedro lo hizo, después le dijo, cúbrete con el manto ahora y sígueme, porque tú tienes que estar en la dignidad. Tú estuviste, ¿dónde? ¿Dónde estuviste, Pedro? Y estuviste aquí en el calabozo. Estuviste ahí atado, dobles cadenas. Es una comunidad, ¿verdad? Una comunidad mala en este sentido que te quiso acallar, te mandó allá al oscuro, pero sin embargo también resplandeció esa luz, esa fuerza de Dios. Peñande yara ya esa huella lleva oína bellande de oína en día yandela ya yesa peana ya yesa guana. Y ahora entonces nos pide y nos dice, bueno, vuelve a cubrirte con ese manto de tu propia dignidad que te han sacado, que te han robado, porque tú tienes la gracia y la fuerza de Dios. Muy bien, queridos amigos, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Les dejo la bendición de Dios, que podamos también poner en práctica, ¿verdad?, estas cosas tan hermosas que vamos aprendiendo en el curso bíblico, el manto, la dignidad, la justicia. Eso es entonces dejar todo lo que es sinvergüencía también, ¿verdad? O sea, volver a esos valores y principios de Dios. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.